buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Agradecer sobre todo al doctor Caruz el haberme invitado a compartir con vosotros esta charla. Entonces, bueno, pues un pequeño resumen de lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Haré una breve descripción de mi trayectoria profesional. Ahondaré, bueno, pues un poco en qué es la bioinformática, un poco de definiciones, conceptos. He dedicado también otro apartado para hablar de herramientas y de recursos que nos son muy útiles en nuestro trabajo de cada día. También hablaré un poco de los recursos financieros, de algunas formas, no voy a entrar exhaustivamente en esto porque tenéis gente más especializada en este tema, pero bueno, un poco sí cómo ha sido nuestra experiencia en este sector. Veremos un poco también la situación del mercado y las proyecciones de crecimiento. Y bueno, pues por último, intentaré convenceros con 10 razones para emprender en bioinformática. Soy licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla, por farmacia porque me parecía que me daba ese conocimiento, ¿no?, de enfermedades y de todo lo relacionado con la salud, que era realmente lo que a mí me interesaba. Pero a pesar de eso, pues mi primera experiencia en investigación fue trabajando con bacterias. Bueno, pues como os decía, en el año 2004, mi antiguo compañero de Virgen de Rocío, el doctor Rim, que había creado Neocode junto con el doctor Real, al que creo que igual habéis tenido el gusto de conocer, el doctor Enrique Vázquez, había montado Neocode un par de años antes y me llamó para que me uniera entonces al equipo. Como tenía ahí el gusanillo de la investigación y el no haber terminado la tesis, pues finalmente pegué un nuevo salto y me fui en Neocodex. En Neocodex sobre todo trabajamos enfermedades genéticas humanas, enfermedades que llamamos multifactoriales. Y bueno, durante esa época pues realicé el doctorado dentro de la empresa y también realicé un máster en administración y dirección de empresa. En 2012, pues Neocodex desapareció, varias circunstancias, fundamentalmente, bueno, la crisis económica que se desató en aquella época y hubo que inventarse de nuevo. Entonces surgió Gaevi, que es la empresa para la que actualmente trabajo y que produce, bueno, el objetivo es dar servicios de bioinformática, tanto a empresas, a entidades públicas como privadas, en el campo del real world evidence, de los datos ómicos y de los ensayos clínicos. Y además, desde el año pasado, pues me he incorporado a Kerry, que es una empresa, una multinacional del sector de la alimentación y de los suplementos nutricionales. Y bueno, y ahí estamos hasta ahora. Otra de las actividades que he venido realizando en últimos años es como profesora del máster conjunto de la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Sevilla, el MADOBI, máster de análisis ómicos y biología del sistema. También desde la separación de Neocodex, que fue un poco el origen de la CNRMED, ejerzo como asesor científico. Y también, pues desde 2013 aproximadamente, trabajo intensivamente con la Comisión Europea en la evaluación, en la revisión de proyectos financiados, ¿no?, por la Comunidad Económica. Entonces, como os decía, me inicié en el tema de la genética de la mano de las bacterias, aplicando técnicas de ingeniería genética a estas bacterias. Pasé muchísimas horas preparando caldos de cultivo, picando bacterias y haciendo experimentos en ellas. Son una rama realmente que tiene una relevancia económica importante porque este tipo de bacterias tienen aplicaciones en varios tipos de industrias, de la alimentaria, farmacéutica, en la producción de energía, incluso en la producción de sal. Y de hecho, este grupo de la facultad es muy activo en patentes, colaboraciones con grupos y demás, pero a mí me seguía tirando la investigación en salud y entonces, pues, como os decía, pegué el salto al Virgen del Rocío. Aquí en Virgen del Rocío lo que trabajamos era con lo que llamamos enfermedades genéticas raras,
¿vale? Son enfermedades pues, que son poco frecuentes, que además siguen un patrón de herencia mendeliana clásica. Son enfermedades que son autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas al X. Y bueno, pues mucho trabajo de citogenética, estudios genealógicos y demás. Aquí había poca estadística, poca bioinformática, pero ya hacia el final de mi estancia en el Virgen de Rocío empezamos a descubrir que determinadas familias que padecían un síndrome de neoplasia, el MEN2, un síndrome de neoplasia de tiroides, con algunas otras manifestaciones. Algunos de ellos, de hecho, desarrollaban una manifestación intestinal, un estreñimiento crónico, nada que ver con el cáncer, y observamos pues, que estas variantes que producían esta predisposición a padecer esta enfermedad no presentaban penetrancia completa, es decir, nos empezamos a enfrentar a las primeras enfermedades multifactoriales. Por primera vez tenemos que empezar a contar alelos, cuántos pacientes tienen esta mutación, cuántos pacientes no tienen esta mutación. Fueron los principios un poco de la estadística. A nivel de laboratorio, pues utilizamos herramientas realmente muy básicas. Estamos hablando de finales de los 90, las herramientas eran bastante limitadas. Prácticamente todo el diagnóstico lo hacíamos mediante PCR digestión y electroforesis. La determinación de los polimorfismos, utilizamos técnicas hoy ya totalmente obsoletas como el Single Strand Conformation Polymorphism, que se hacía con fósforo radiactivo, o secuenciación Sanger, que también hacíamos con fósforo radiactivo. Era sumamente frustrante, además, cuando te veías el manchón en el gel y no podías leer absolutamente nada. Limitaciones, pues teníamos muchas, desde la toxicidad, de trabajar con productos peligrosos, productos tóxicos, el bromoetidio, la acrilamida, el fósforo. La resolución era bastante pobre, eran técnicas además muy laboriosas y que requerían mucha experiencia técnica, y además el rendimiento era muy bajo. Había que trabajar con poca cantidad de muestras o con poca cantidad de polimorfismos a la vez, y era difícil, ¿no?, que se pudiera escalar de alguna manera esto a tamaños muestrales más grandes. Entonces, pues, ¿qué pasó un poco en los 90? Que fue un poco el paradigma. Aunque a vosotros a lo mejor suene casi arcaico, realmente no, el acceso a Internet no se popularizó hasta finales de los 90. Era muy difícil tener acceso a qué estaba haciendo la gente, ¿no? Hasta que no hubo acceso a Internet, se desarrollaron herramientas como PubMed, que es el repositorio donde se cuelga todo, la investigación en temas de biomedicina, de biología. Otro hito importante fue el desarrollo de la base de datos de BSNP, que recoge todos los polimorfismos que se han ido discriendo a lo largo de los años en el genoma. Y bueno, por último, el gran cambio fue el paso del fósforo a la fluorescencia, que nos permitía, bueno, tener mucha más resolución y trabajar con tiempos más cortos y, desde luego, de forma mucho más segura. La siguiente etapa pues, fue el Neocodex, ¿no? El Neocodex se basaba, bueno, en la idea nació con el objetivo de investigar pues, las enfermedades multifactoriales más frecuentes, basándonos en que, bueno, a la vez que nuestras variantes nos hacen diferentes unos a otros, también en interacción con el medio ambiente, pues nos pueden predisponer a padecer una enfermedad u otra. En este sentido, bueno, pues Neocodex recapituló un banco inmenso de ADN acompañados de datos clínicos, se realizaban tareas de genotipación, análisis de resultados y finalmente pues publicaciones científicas. Y como digo, durante esta etapa leí la tesis doctoral, y bueno, en uno de los genes más importantes, bueno, eran 3 genes, CARPAINO5, CARPAINO16 y 5 CP19 aromatasa, pero los descubrimientos que se hicieron en parte en esta tesis pues fueron el origen, por un lado, de un cambio en los procedimientos, ¿no?, o en las técnicas que Neocodex manejaba hasta entonces, y también estuvo un poco en el origen de las chains Genmed, los primeros
Los primeros proyectos fueron en torno a la calpaína, la obesidad y algunos inhibidores que desarrollamos durante un proyecto importante que fue el proyecto Zenith, un proyecto financiado por el CDTI y que nos permitió por primera vez pues meternos en investigación preclínica, ¿no? En desarrollo preclínico. El objetivo último de Neocode pues, es encontrar dianas terapéuticas. Hasta entonces habíamos llegado solo hasta la identificación mediante análisis bioinformáticos de posibles dianas terapéuticas y aquí se dio un paso más, ¿no? Hacia el desarrollo preclínico. La compañía se escindió, desarrolló 3 líneas paralelas, una para cardiovascular, otra para neurología y otra para cáncer. Y yo estuve liderando la de cardiovascular. Y desarrollamos toda esta batería de experimentos, tanto a nivel celular como con ratones, que lo hicimos en colaboración con centros públicos de investigación, que eran los que tenían el know-how en estas técnicas y además tenían la infraestructura necesaria. Realizamos esos experimentos celulares con adipocitos y demás en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y en el Centro Nacional de Biotecnología. Y también a través del repositorio europeo de ratones, pues conseguimos los ratones calpaína 5, prácticamente gratis, el coste del envío directamente. Y en la Universidad de Sevilla se realizó el desarrollo de estos ratones. Cuando vimos que los ratones que eran caos, que les faltaban estas proteínas, calpaína 5, eran más delgados, desarrollamos una línea dentro del mismo proyecto de desarrollo de inhibidores para esta calpaína 5. Como digo, fueron los primeros compuestos que se incorporaron a la compañía que surgió a partir de Neocode, que fue Labtainer Genmed. Que aquí os hago otra vez un breve resumen de los desarrollos tecnológicos clave que ocurrieron en esta época y que nos permitieron seguir avanzando. Sin duda, el hito clave fue la finalización del proyecto de Genoma Humano, que ocurrió en 2004, que nos proporcionó un mapa completo de los genes humanos. Después se desarrollaron proyectos muy importantes como el proyecto HANMAP, que vio la luz también en 2005 y que trataba de definir los haplotipos que definen las distintas poblaciones. HANMAP está compuesta de poblaciones de distintas razas, caucásicas, africanos, asiáticos y demás, y nos permitió conocer más de cerca las diferencias que hay entre las distintas razas. También nacieron herramientas como los arrays de SNPs, que fueron realmente el lanzamiento un poco, digamos, de la bioinformática, porque hemos pasado de genotipar SNP de 1 en 1, con suerte multiplexes de 16 o 32 SNP, a tener de golpe pues varios cientos de miles o incluso millones de polimorfismos que tenemos que analizar. Y a partir de aquí pues se desarrollaron lo que se denominan estudios de asociación del genoma completo. También en esta época surgió la secuenciación de nueva generación, las NGS, con Illumina, Roche o Solid. También a partir del desarrollo de la NGS nacieron nuevos proyectos a nivel poblacional, como el 1000 Genomes, que de nuevo pues intentaba hacer un cartografiado muy importante de la variación genética global. Otro hito importante para nosotros fue el DBGaP. El DBGaP es un repositorio que está mantenido por el Instituto de Salud americano, que se abrió al público en 2007 y que es una colección de estudios genéticos, de estudios GWAS publicados internacionalmente. Y bueno, es posible darse de alta en este repositorio, acceder a estos datos y utilizarlos para los estudios propios. Y a nivel de software, pues hubo también desarrollos importantes, herramientas que empezaban a manejar esta ingente cantidad de datos que nos estaban proporcionando pues, las nuevas tecnologías, como el software Blink, que es el más utilizado en GWAS, herramientas de alineamiento como BLAST o Crystal, software para alineamiento de secuencias NGS, como el BOTI o WA, incluso suite completas de herramientas para el manejo de estas secuencias, como fue el Genome Analysis Toolkit,
Y bueno, otra serie de repositorios como el repositorio del Genome Browser de la Universidad de Santa Cruz o el Ensemble, que nos permitieron tener pues, mucha más visibilidad de qué hacían nuestros polimorfismos o qué hacían los genes en los que estos polimorfismos se encontraban en términos de expresión o un poco más translacional, ¿no? Y bueno, pues en este contexto fue como surgió KE Bioinformática, que surgió en 2012. Con la desaparición de Neocodes, pues hubo realmente muchos grupos de investigación que se quedaron un poco huérfanos de alguien que los acompañara bueno, en su trayectoria investigadora. Éramos conscientes de que había muchos grupos clínicos y grupos de investigación diversos que habían atesorado una gran cantidad de datos y que no tenían ni el conocimiento o el personal necesario para analizarlos, y que además era posible acceder a grandes repositorios de datos online de manera absolutamente gratis y que era posible hacer investigación utilizando exclusivamente el Dry Lab, es decir, una computadora, con lo cual los costes son prácticamente son mínimos, digamos, ¿no? Y así surgió pues, nuestra idea de negocio, que era simplemente proveer de servicios de I+D a investigadores tanto del sector público como el privado. Entonces, pues nos constituimos como una sociedad limitada, éramos 2 socios fundadores, que éramos además los trabajadores de la empresa. Emprendimos con el capital social mínimo establecido por las leyes, que son 3.000 euros, y funcionamos mediante contratos de servicio. Investigadores necesitan hacer un cierto trabajo, lo evaluamos, damos un presupuesto y lo ejecutamos, ¿no? Pero también en algunas ocasiones hemos hecho incursiones en un poco, digamos, I+D propia, ¿no? En proyectos colaborativos, en proyectos científicos internacionales, en este caso, como fue el proyecto ADAPTE, que fue un proyecto IMI2 liderado por la farmacéutica AbbVie, y la continuación de ADAPTE, que ha sido el proyecto HARPON, liderado por Janssen y que está financiado por la Agencia de Investigación de Bélgica, que es donde Janssen tiene su sede. En este tiempo, desde el nacimiento de CAEBI, ya 13 años prácticamente, pues hemos trabajado con grupos muy diversos, como digo, tanto públicos como privados, a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos mantenido esa actividad en publicaciones, más de 50 en este momento. También se han dirigido tesis doctorales desde dentro de CAEBI. Realizamos también muchísimas actividades de formación. Han pasado ya más de 20 estudiantes en prácticas con CAEBI, de distintas universidades, incluso de centros de formación profesional. Y bueno, y eso, como decía, proyectos financiados. En este sentido, siempre parece que hay una distinción, como que la empresa pública no se hace investigación y que la investigación sea más fuerte, ¿no? en el sector público. Con empresas como Neocodes o con CAEBI, podéis ver que irse a la privada no es sinónimo de dejar de investigar. Se puede realizar una investigación de nivel dentro del sector privado. Nuestros orígenes fueron en la tecnincubadora Marie Curie. Fue nuestra primera sede. Esta es un edificio, una incubadora de nuevas empresas que se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja y que se integra dentro de los Centros Andaluces de Emprendimiento, que son una iniciativa a nivel andaluza que comprende una serie de locales o de edificios donde se puede conseguir alojamiento, no gratuito, pero sí a un precio bastante más bajo que el que podéis encontrar fuera. Y bueno, nos permitió empezar a crecer, ¿no? Bueno, en un entorno en el que bueno, había otras muchas empresas emergentes y con cierto apoyo, digamos, ¿no? Por parte del parque y demás.
Aparte del CADE, bueno, hay muchas instituciones de este tipo que proveen alojamiento para empresas emergentes a nivel bueno, provincial o de ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, en Sevilla tenemos el CREA, que está gestionado por el ayuntamiento. Y bueno, también las universidades pues cuentan con este tipo de recursos pues para ayudar a las empresas en sus inicios. Antes de meterme un poco más en Honduras, pues quería ver un poco con vosotros qué es lo que entendemos con bioinformática, ¿no? Y en realidad, pues la bioinformática no es más que la disciplina que combina diversas otras disciplinas como la biología, la informática y las matemáticas para analizar datos biológicos complejos, ¿vale? Los típicos son, generalmente se utiliza para ADN, para ARN, para proteínas y últimamente también con el despegue también de la lipidómica y de la metabolómica, pues también es una fuente de datos, ¿no? Importante. El término se acuñó en los años 70, aunque no exactamente con el significado que conocemos ahora, pero realmente cuando el concepto empezó a expandirse fue de nuevo con la finalización del proyecto Genoma Humano. Y como digo, la bioinformática se aplica a todo lo que sea análisis de datos procedentes de campos como la medicina, la biología, datos preclínicos, datos de modelos animales, datos en humanos, cualquier tipo de datos que proceda de eso, de organismos vivos, digamos, ¿no? Y en este sentido, últimamente ha tenido mucho despliegue lo que se denomina actualmente el Real World Data, que son los datos del mundo real, ¿no? Que en realidad son un poco el origen de CAEVI. En aquel momento, el Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica buscaba personal autónomo para incorporarse al centro para realizar estudios poblacionales en lo que ahora se denomina CPRD, el Clinical Practice Research Data Link. Esto es básicamente toda la base de atención primaria, o prácticamente toda base de atención primaria de inglesa. Entonces, bueno, estos son, ya te digo, acceder a datos de millones de personas, que es cuántas visitas al médico han hecho, qué medicamentos han tomado. Abre un enorme potencial en el que, por supuesto, las farmas tienen un enorme interés. En este campo hemos trabajado con grandes farmas como Bayer o AstraZeneca, que son realmente los que están detrás de las altas cuotas que tienen de acceso a este tipo de datos. Un full access está en torno a las 360.000 libras anuales, ¿vale? Entonces, son datos caros. Si os queréis, es posible hacer, sin embargo, un análisis de viabilidad gratis utilizando los datos de CPRD, pero en general estos datos, por el enorme coste que tienen, normalmente son accesibles solo a las farmas. Pero también ha surgido otra iniciativa que es lo que se denomina el UK Biobank, que solapa en parte con la base de datos de atención primaria de Inglaterra. O sea, tenemos datos de diagnóstico, tenemos datos de fenotipo y lo que es más importante para nosotros, pues esta población se le han ido añadiendo todo tipo de muestras ómicas. En la actualidad hay más de 500.000 genomas completos disponibles en el UK Biobank, ¿vale? Y estos datos sí son relativamente accesibles. Un acceso completo a lo que Biobank durante 3 años está en torno a las 10.000 libras, ¿no? Ya estamos hablando de otro nivel. Y bueno, si estos costes nos pueden parecer un poco elevados, pues comparado con los ensayos clínicos, son nada. En cuanto a los ensayos clínicos, hay diversas aplicaciones que se pueden hacer desde el campo de la bioinformática. Desde, bueno, la revisión de protocolo no es exactamente bioinformática, pero bueno, sí que hemos trabajado en los cálculos de tamaño muestral, por ejemplo, para determinados ensayos clínicos.
Los planes de query es otra cosa que nos demandan bastante los grupos de investigación que trabajan en ensayos clínicos. No son más que programar una serie de scripts, ¿vale? Para correrlos con cierta regularidad y comprobar que todos los datos que estamos recolectando en nuestro ensayo clínico pues cumplen los estándares de calidad que necesitamos. De cara al análisis estadístico, desarrollamos los planes de análisis estadístico y, por supuesto, los ejecutamos. Y la última parte es generar los informes de resultados que deben transmitirse a las agencias reguladoras. También hemos asistido en la generación de otra documentación relevante para el estudio, como son las de información al paciente, comités de ética, de seguridad. Incluso hemos gestionado las solicitudes de autorización de ensayos, ¿vale? Ante las autoridades. Antiguamente se hacía con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ya desde este año se hacen únicamente a través del CEPIS, que está centralizado a nivel europeo. Y otra actividad que realizamos en el campo de los ensayos clínicos es el desarrollo de cuadernillos electrónicos para que los investigadores tengan una herramienta online que desarrollamos con Open Clínica, que también es open software. Podéis usarlo, podéis descargaros vuestra aplicación y podéis adaptarla a vuestras necesidades y gestionarla como un servicio más. En realidad, el tema de los ensayos clínicos generalmente están, digamos, copados, ¿no? O dominados, porque se denominan Contract Research Organization, que son empresas que están específicamente dedicadas a gestionar estos ensayos. Aquí el campo es muy amplio, desde CAEBI muy pequeñita, una mini CRO en cierto sentido, a grandes empresas como pueden ser IQVIA, ICON, Eurofins, que mueven varios miles de millones de dólares al año. Y aquí, pues en este sector hemos trabajado en estudios muy diversos, sobre todo con la Fundación ACE de Barcelona, en estudios de neurodegeneración, y también con la Red Andaluza de Terapias Avanzadas, medicamentos celulares y medicamentos nuevos, nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades más o menos frecuentes, ¿no? Esto es un poco por daros una idea de cómo es un ensayo clínico y los costes que puede llegar a tener. La primera fase, la fase de desarrollo preclínico, que son modelos animales, análisis preliminares de eficacia, en modelos y demás. El coste puede llegar a tener hasta los 2 millones de euros. Después, la fase 1, los costes rondan de 1 a 3 millones de euros. En la fase 2, donde se escala el número de participantes, los costes suben entre 2 y 5 millones de euros aproximadamente. Y realmente es en fase 3 donde ya el tamaño es muy, muy grande y los costes ya son enormemente grandes. Además, la probabilidad de éxito es relativamente baja, ¿no? Se estima que solamente un 10% de los compuestos que entran en fase 1 acaban en el mercado, ¿vale? Entonces, este es un sector que mueve muchísimo dinero, que siempre tiene necesidad de gente que se encargue de los datos, de la calidad, del análisis y demás. Y aunque hay grandes compañías, siempre hay hueco para compañías más pequeñitas, ¿no? Otra de las patas en las que trabajamos abundantemente son los estudios de asociación de genoma completo. Aquí trabajamos tanto con datos de los grupos que nos contratan o que requieren nuestros servicios, como os he comentado antes, con datos que proceden de repositorios públicos, fundamentalmente de BigUp, en el que los grandes consorcios internacionales han depositado libremente sus datos y tras realizar una serie de procesos de solicitud y autorización, pues es posible acceder a estos datos. Aquí hemos trabajado mucho en enfermedades infecciosas,
en VIH, aquí con el doctor Caru hemos trabajado mucho, también con el Hospital Virgen de Barmes. Hemos trabajado mucho en enfermedad de Alzheimer con la Fundación ACE y con compañías como Nestic. Y también hemos trabajado en cáncer, fundamentalmente en cáncer colorectal. Aquí es posible colaborar con los grupos en el campo de la genómica. La colaboración es fundamental porque siempre es necesario, generalmente para publicar resultados, es necesario llevar alguna serie de replicación, ¿no? De ahí la importancia de poder acceder a otra base de datos que esté libremente en la web o colaborar con grandes grupos, como en esta publicación de Alzheimer, que tuvimos la suerte de colaborar con los grandes grupos de investigación que hay actualmente en el panorama y, bueno, llegar a realizar publicaciones pues, de cierto impacto, ¿no? Además de con los GWAS, pues hay muchos otros datos que son susceptibles de análisis y que manejamos pues a diario en CAEVI. Unos proceden de la Next Generation Sequencing, los genomas completos, los isomas completos, que realmente no es lo que más trabajamos o no es el servicio que más nos requieren, porque aunque han disminuido mucho los costes, aún siguen teniendo un coste pues, relativamente elevado, y como estos estudios siempre requieren un número muy elevado de pacientes, todavía no hay un gran, elevado número de datasets con datos de este tipo disponibles. Pero sí que han crecido muchísimo y tenéis multitud de datos de estos disponibles. Son los experimentos de RNA-seq y en los últimos años de single cell RNA-seq, es decir, es ver los patrones de expresión ya no a nivel de tejido como el RNA-seq, sino a nivel de células individuales. Esto es ha sido un nuevo challenge, digamos, porque la dimensionalidad del dataset pues se multiplica enormemente porque vamos célula por célula. Estos datasets suelen ser bastante grandes y bastante pesados. Los arrays de expresión siguen ahí, son la herramienta ahora mismo muy barata, los precios están muy asequibles, podéis encontrar, se pueden hacer arrays de expresión ya por menos de 50 o 60 euros por paciente. Entonces, bueno, se ha generado una gran cantidad de datos, muchos de los cuales, como digo, está disponible libremente en Internet y se pueden acceder a ellos. La proteómica también es una de las técnicas que se ha desarrollado más en los últimos tiempos y que últimamente también pues tiene una alta demanda de gente especializada en el análisis. Los métodos más clásicos originarios han sido por espectrometría de masa. También han surgido algunas compañías como SomaScan o Link que trabajan con otras tecnologías y que también se están utilizando mucho en la actualidad. Estas tienen un output. En general, la proteómica, el output es bastante más reducido que, por ejemplo, los arrays de expresión, que pueden tener información de 20.000 genes. Proteómica, estos datasets no suelen alcanzar más de 2.000, 3.000, 4.000 proteínas. Y también la lipidómica, generalmente por espectrometría de masa. La lipidómica también en los últimos años, lipidómica y metabolómica en general, pues también ha despegado. Y aquí todavía creo que queda bastante por hacer, porque todavía a nivel de anotación, sobre todo, veo que es el gran problema de la lipidómica y la metabolómica, a nivel de anotación y de bases de datos, digamos, que estén bien estructuradas o que estén bien indexadas, pues todavía es complicado trabajar con los datos de lipidómica, extraer información relevante de ellos. Y también, la epigenómica, los chipsets, que también los hemos utilizado bastante, aunque de nuevo no es una de las técnicas que más nos demanden. Aquí os pongo algunos de los ejemplos de los que hemos trabajado, por clustering de redes de protein-protein interactions, mapas a nivel de celular del cerebro, en fin, multitud de posibilidades utilizando pues toda esta información que nos producen las nuevas tecnologías. Y
Por último, el último pilar, digamos, de CAEBI son los proyectos colaborativos con financiación pública. Desde luego, el hito más importante fue el proyecto Adapted, que fue un proyecto de la Innovative Medicine Initiative, que ahora se ha cambiado por Health Initiative, que son proyectos en colaboración con grandes farmas, que son un poco las que lideran el consorcio. En nuestro caso fueron AbbVie, Biogen y Janssen, y durante 4 años fueron finalmente, pues, estuvimos trabajando en modelos preclínicos, sobre todo modelos preclínicos de Alzheimer, trabajando con células pluripotentes que modificamos genéticamente en colaboración con grupos. Fue desde luego una experiencia muy, muy interesante que nos abrió muchas puertas, conocimos a muchos grupos y un poco a raíz de Adapted pues surgió el proyecto Blair, el proyecto Arpón, que, bueno, como digo, está liderado por Janssen y que realizamos en colaboración. Este proyecto está todavía activo con universidades como la de Lovaina o la Universidad de Hasselt, y bueno, que ha sido un poco la continuación del proyecto Adapte. Bueno, en la siguiente sección os voy a hablar un poco de herramientas y recursos que manejamos actualmente en CAEBRI y que nos han posibilitado, bueno, pues expandirnos y que sin duda nos han facilitado enormemente la vida. Herramientas como los servidores de imputación, TOSMED o Michigan, ¿vale? Se basan en el concepto de que, bueno, que el ADN se transmite por bloques y que son los que llamamos haplotipos, y que aunque no genotipemos todas las posiciones que nos interesan, si tenemos un haplotipo de referencia, somos capaces como de rellenar los huecos. Entonces, bueno, estas tareas de imputación sí que están muy demandadas. De hecho, cualquier estudio de asociación de genoma completo después de la RAI, pues viene esta parte, que es informática pura y dura. Antes era una auténtica pesadilla porque había, para correrlo de un servidor medianamente potente, había que trocear el genoma en 1000 partes, ensamblarlo y volverlo. Ahora es simplemente prepararlos en un determinado formato, subirlos y, bueno, te bajas hasta 8 o 10 millones de polimorfismos en una sola tacada. Y además es posible realizar otras operaciones interesantes, como es el cálculo de los polygenic risk scores, que es no más que un contador agregado del riesgo que tienes para una determinada enfermedad, o imputación de regiones del genoma que han sido siempre muy complicadas, como es la región HLA. Todo este desarrollo de los datos, pues, ha llevado paralelo, pues, un desarrollo de lenguajes de programación. Los más importantes que utilizamos a diario son R y Python. En mi caso particularmente R, con que nació en los 90, pues realmente se empezó a utilizar en 2010, y que al ser, pues, un lenguaje de código abierto, con muchos paquetes especializados, una comunidad muy activa, pues ha permitido que esta herramienta se haya popularizado muchísimo. Y bueno, Python también, creo que quizás últimamente está superando a R, sobre todo para el tratamiento de todo lo que es Machine Learning e inteligencia artificial. Hay librerías que son muy utilizadas, como el TensorFlow, Panda, lo demás, y además Python es algo más sencillo de programar que R, y bueno, ha sido adoptado por muchas empresas importantes, también lo que se ha facilitado su impulso, ¿no? Y bueno, aquí algunos ejemplos de la versatilidad de estos lenguajes de programación, que nos han proporcionado herramientas muy precisas que utilizamos a diario, pues para analizar Monocle, por ejemplo, para analizar
single cell, ver trayectorias de pseudotime para ver evolución de las células a través del tiempo, o Stream, que es un equivalente, utiliza Python, Seurat, que es la herramienta clásica o más típica para manejar los single cell RNA-seq, redes de coexpresión como es FNA, paquetes para expresión diferencial como de SEC o paquetes para integración, que es otra de las actividades de las que tenemos más demandas últimamente, que es la integración de las diferentes ómicas. Tenemos genómica, transcriptómica, proteómica. Pues ahora hay interés en ver qué pasa cuando ponemos juntas, ¿no?, las distintas piezas del puzzle. Estos son los lenguajes que más utilizo habitualmente, pero ciertamente cada vez están apareciendo más lenguajes de programación. Hay muchos otros. Últimamente veo que se está desarrollando mucho Scala, sobre todo por el tema del Big Data, y otras como Julia también se están avanzando bastante, y por supuesto SQL para el manejo de las grandes bases de datos siempre es un lenguaje de programación pues a tener en cuenta. Y bueno, cuando yo empecé todo esto, pues yo he nacido casi a la vez que la bioinformática, no había cursos especializados, casi ni existía el concepto. Todo este aprendizaje que hemos ido realizando a lo largo de los años pues ha sido posible en gran parte gracias a las grandes plataformas, los denominados MOOC, los Massive Open Online Courses, como Coursera o como edX, que tienen cursos bastante especializados para necesidades que tengáis en este sector. A mí me gusta particularmente edX, tiene un bloque de la Universidad de Harvard, y es posible que asistir a clases magistrales en directo desde tu ordenador con la Universidad de Harvard, y realmente es un recurso que si tenéis necesidad de formación os recomiendo. Otro tipo de recursos, los recursos financieros, que claro, siempre son importantes a la hora de poner en marcha una empresa. Caebi realmente nunca ha recurrido a rondas de capital ni nada de esto. Realmente Caebi se mantiene con lo que ingresa por los servicios que ofrece, y como he comentado anteriormente, también gracias a proyectos en colaboración, ¿no? En esto quería hablaros un poco de las oportunidades que ofrece la Comisión Europea, en el que llevo muchos años trabajando. Supongo que habéis oído hablar del proyecto, del programa Horizon Europe, ¿vale? Que es la mayor entidad financiera de proyectos de investigación a nivel europeo. Son fondos muy competitivos. La tasa de éxito os diría que está en torno al 10%, dependiendo de la convocatoria, pero los tramos de financiación pues van desde el 70 hasta el 100% de vuestro trabajo. La comisión tiene varias agencias paralelas y demás, pero bueno, el grueso de lo que es Horizon Europe se divide en 3 pilares: Excellent Science, que sobre todo son para personal, ¿vale? La Marie Curie o las European Research Council, las RC Grant, y también para infraestructura. En el pilar 2 entrarían un poco todos los proyectos en colaboración habituales, los proyectos más normales, digamos, y después está otro proyecto, otra parte, que es el pilar 3, que sería Innovative Europe, que esto está manejado por el European Innovation Council, y que bueno, tiene otras características, ¿no? Son una serie de proyectos progresivos que ahora veremos. La Comisión Europea cuenta con varias herramientas para lo que es la búsqueda de socios y para ayudaros a hacer, para crear vuestra propuesta. Además, aquí también en este campo hay muchas empresas que se dedican a
proveer, bueno, pues de servicios de escritura para proyectos. Ellos te redactan el proyecto. Y otro recurso que mucha gente no conoce son lo que se denomina los National Contact Points, que son personas de centros de investigación públicos que hay en cada país y que os pueden ayudar a montar, ¿no?, a vuestra propuesta de cara a acceder a este tipo de fondos. Aquí os traigo un poco más en detalle lo que se denomina lo que es el EIC, el European Innovation Council, que está muy enfocada a sacar empresas al mercado. Una serie de pasos progresivos, son 3 convocatorias que exigen diferentes grados de madurez, ¿vale? Los proyectos de investigación básica, ¿vale?, entrarían en la convocatoria que se denomina Pathfinder, que son proyectos que entran en un grado de desarrollo, que es lo que se denominan los TRL1, realmente tienes una prueba de unos indicios básicos y llegas a un grado de desarrollo de 3 o 4. Si has tenido éxito en Pathfinder, puedes optar a la siguiente fase de financiación, que serían los proyectos Transition, ¿vale? Aquí se exige que partas de un mínimo nivel de desarrollo y que llegues a realizar una prueba a un grado de RL6, que se denomina, que hagas una prueba de concepto, pero ya en un contexto relevante. O sea, pues si es en salud, pues un ensayo clínico, o si es una producción de enzima, pues que hagas una producción ya con cierta escala, ¿no? Y ya finalmente, la última ronda sería el Accelerator, y aquí ya entran fondos de capital riesgo propios de la Unión Europea o gestionados por otras entidades con las que colaboran, y aquí realmente pues ya se realizaría el lanzamiento hasta el mercado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia muy interesante, es competitiva. Yo diría que un poco menos que los proyectos de Excellent Science, pero bueno, nos da muchas oportunidades y, como digo, están muy enfocados a sacar un producto al mercado. Otras herramientas que tiene la Comisión Europea vienen a través de Eureka, Eurostar. Tiene una serie de proyectos y de vez en cuando sacan convocatorias de proyectos en colaboración, bueno, con otros proyectos europeos o con proyectos incluso internacionales. Suelen aparecer muchos proyectos con Hispanoamérica, sobre todo, y es otra fuente de financiación. Los proyectos Eurostar no son demasiado complejos de pedir comparado con otros proyectos europeos. No, preparar papeles es muy importante, el plan comercial, pero bueno, son, digamos, quizás un poco más cortos y menos densos que los proyectos de Excellent Science. También hay otras iniciativas a nivel europeo, como el Startup Europe Initiative. Os traigo algunas de las empresas que fueron seleccionadas en la última ronda, el Startup 3. Y como veis, entre ellas tenemos cuatro empresas que trabajan en el sector de la bioinformática, análisis de datos y, en particular, sobre todo de inteligencia artificial, ¿no?, que es el nuevo gran desarrollo. Tenemos además entre ellas una empresa española para monitorización de sistemas de clima y demás, y análisis para poder ejecutar acciones con las empresas dedicadas al sector de la agricultura, ¿no? También otras herramientas de financiación, bueno, a nivel nacional existen varias. Nosotros hemos tratado, por ejemplo, con la Agencia Estatal de Investigación, que tiene programas para la incorporación de personal investigador a centros privados, como serían las ayudas Torres Quevedo, los doctorados industriales. El CDETI quizás sea la herramienta de financiación a nivel público
más relevantes para las empresas y otras corporaciones, por ejemplo, como la CTA aquí en Andalucía. Y por supuesto, bueno, pues sociedades de capital riesgo, bien procedentes. Muchos bancos tienen compañías de este tipo y bueno, también asociaciones también de Business Angels, ¿no? Son como capital riesgo más pequeñito, digamos, ¿no? Tenéis la Asociación Europea, la EBAN, la Asociación Española, la EBAN, donde podéis también recurrir para encontrar ayuda, ¿no? sobre estos temas. Y os pongo también una página que a mí me ha resultado bastante útil, que es la página F6S, ¿vale? Que también es una comunidad muy activa, organiza hackatones y cosas así que os puede permitir poneros en contacto tanto con otras empresas que trabajen en vuestro sector como bueno, pues con eso, con capital riesgo y con otras oportunidades de financiación. En cuanto a la situación del mercado y las proyecciones de crecimiento, bueno, pues el mercado de la bioinformática va paralelo al desarrollo del Open Data. El Open Data ha sufrido un despliegue enorme en los últimos años, se han duplicado o más de duplicado el número de datos que hay disponibles en repositorios públicos pues, en tan solo 4 o 5 años. Han crecido los datos en todos los sectores, pero quizás en el sector de ciencias medioambientales y biodiversidad es donde quizás haya un repunte más importante, ¿no? Y a nivel de biomedicina, pues hay una multitud de repositorios web, ya os he hablado de DBGAP, existen otros como el Synapse o el GeoProfile, donde están todos los estudios de expresión, Array Express, el SRA, que es el repositorio de secuencias genómicas, de genoma completo, LEGA, Single Cell, Proteome Exchange, multitud de repositorios con datos biomédicos a los que podéis acceder. Estas un poco son las previsiones que tenía la Unión Europea para el año 2016 a 2020, ¿vale? Estimaba que el mercado iba a estar en torno a los 325 billones de euros y con la creación de 25.000 empleos. He intentado buscar una actualización a ver si realmente se habían cumplido estas previsiones, pero no lo he encontrado. Pero si estáis interesados, el próximo viernes hay una conferencia sobre este tema que puede ser interesante. Bueno, esto es un poco por mostraros por qué hay tanto interés en el Open Data, porque en particular la Comisión Europea tiene interés en desarrollar este tipo de logística de datos, porque pueden ahorrar, pues sobre todo, bueno, dinero, que al final es lo que más importa y a la vez que prestamos un servicio pues mucho más eficiente y mucho más inteligente, ¿no? Digamos. Si recurrimos a otras fuentes para analizar un poco las previsiones de crecimiento del mercado, por ejemplo, de acuerdo a Mordor, se estima una tasa de crecimiento anual. Mordor lo sitúa en torno al 8%, aunque es cierto que en las estimaciones de Mordor también se incluyen pues no solo lo que es el análisis de datos, sino también un poco el tema de plataformas de análisis, ¿no? El tema de Array, NGS y demás. Pero más centrados en el mercado de análisis, pues otras estimaciones son incluso más optimistas aún, como esta de Insight Partners, que estima un crecimiento anual cercano al 16% del mercado de la bioinformática, o esta otra consultora que estima que el crecimiento anual estará en torno al 14%.
al 14%. Aquí, bueno, os hago una pequeña muestra de un resumen de ASEBIO, de la Asociación Española de Bioempresa, con las empresas que se crearon en el año 2023 en nuestro país. Os he señalado algunas de las que están basadas en el análisis de datos y, bueno, cada vez más se están incorporando este tipo de empresas basadas en el análisis de datos al panorama, ¿no?, biotecnológico actual. ¿Y qué es lo que viene ahora? Pues lo que está absolutamente despegando es el tema de la inteligencia artificial. Todos conocemos a ChatGPT y alrededor de ChatGPT pues se están desarrollando otras muchas iniciativas más focalizadas en el sector de la biomedicina, como este ChatGPT específico para biología, o este otro, el BioBuilder, que está especializado en ayudaros a dar ideas, bueno, pues ideas de negocio, cómo hacer un currículum, cómo hacer un plan de negocio y demás en el sector también de la biomedicina. Alrededor de estas nuevas tecnologías están surgiendo pues muchas empresas que te adaptan un poco más pues estas soluciones un poco generales, como sería el ChatGPT, a las necesidades de tu empresa y en particular de las grandes empresas. Ahora os hablo un poco desde el punto de vista de Kerry, que es una gran empresa y que está haciendo una apuesta por invertir en este tipo de tecnología, porque te da mucho poder a la hora de analizar pues qué están haciendo los competidores, qué tipo de moléculas hay en el mercado para este tipo de datos, para este tipo de utilidades. Pues la verdad es que son aplicaciones muy interesantes. Y en este sentido también todo lo que es NLP, Natural Language Processing, todo lo que es procesamiento de datos. Nos traemos una gran cantidad de datos, pero tenemos que clasificarla y categorizarla, digamos. Entonces, alrededor de esto han nacido herramientas como BioBert o PrinceFacil que nos permiten pues transformar lenguaje, o sea, textos complejos en columnas de datos que podamos directamente pasar al análisis estadístico. Y dentro también de la inteligencia artificial, pues hay iniciativas muy interesantes como esta de AlphaFold, que mediante inteligencia artificial han generado a un predicho las estructuras moleculares de más de 200 millones de proteínas. Esto, bueno, es una revisión reciente de la revista Forbes, de las top compañías en inteligencia artificial. Prácticamente son todas americanas. Aquí hay algunas grandes conocidas como OpenAI, que ya ha conseguido más de 11 billones de dólares de financiación. Compañías como Databricks, que en realidad Databricks es una suite para análisis, para analizar, para guardar y para analizar los datos, que también lleva pues más de 4 millones de dólares, o herramientas así más generales que están más accesibles, con tareas más generales, digamos, como Perplexity, que también pues han conseguido hasta ahora una importantes rondas de financiación. Aquí os dejo algunos ejemplos de realmente cuánto se está moviendo lo valorado que está este mercado de la bioinformática en general, ya no solo Big Data. Los últimos años, pues grandes compañías se han interesado por compañías más pequeñitas que tenían una buena solución para sus problemas, ¿no? Y bueno, aquí también hay compañías que ya no solo eran bioinformática, pero los precios, o sea,
las cantidades por las que se han hecho estas adquisiciones, pues realmente llegan a alcanzar valores de billones de dólares. ¿No? Por último, bueno, pues 10 razones para emprender en bioinformática, ¿no? Para dar vuestros primeros pasos en este campo. Por un lado, es un sector, como digo, tiene una alta demanda en sectores que son clave, como son la biotecnología o la industria farmacéutica y sobre todo la medicina personalizada y la salud pública. Es un mercado que sigue en crecimiento, el Big Data está ahí y cada vez tenemos más necesidad de recopilar datos y a medida que estas técnicas van analizando, van progresando, pues tenemos más datos disponibles. Es una disciplina en que es necesaria la colaboración entre múltiples disciplinas, en el que es necesario pues, manejar un poco varios conceptos, biología, informática, estadística y demás, y que por tanto ofrece muchas posibilidades, ¿no? para innovar. Si tenéis una idea, hay muchos huecos que cubrir y hay muchas posibilidades de desarrollarla. Una de ellas pues, es la medicina personalizada, pues la análisis de datos genéticos y moleculares está absolutamente en auge. También el acceso a los proyectos de investigación financiados es bueno. Hay muchos fondos para investigación en este sentido, ya que tiene mucha relevancia y además es posible pues establecer alianzas con otras empresas tecnológicas y con empresas farmacéuticas que, como digo, están muy necesitadas de este tipo de servicios, ¿no? para manejar la gran cantidad de datos que se recogen en la actualidad. Para mí uno de los más importantes, la escalabilidad y la flexibilidad. Prácticamente no necesitáis nada para empezar. Un ordenador, os podéis conectar a un servidor remoto, hay multitud de servicios basados en la nube en que tenéis todo listo para empezar a programar y que podéis expandir pues a medida que vuestras necesidades lo requieran. Por otro lado, también es una disciplina que tiene un alto impacto social, tanto en el sector de la salud, pero también en el sector como la agricultura o en el medio ambiente. Otra ventaja importante desde mi punto de vista es las herramientas, que las herramientas son muy accesibles, la mayoría de ellas son de código abierto, podéis cogerlas y podéis adaptarlas a vuestras necesidades y después podéis comercializarla. Hay gran parte del trabajo hecho y se puede construir encima de lo que ya está disponible. Y bueno, y también pues el creciente interés que hay en la integración de datos multiómicos. Aquí creo que es un campo en el que todavía hay muchísimo por andar, no hay realmente todavía protocolos ni pathways bien definidos. Es un campo que tiene mucho interés y en el que hay muchísimas posibilidades de innovación. Así que, bueno, en resumen, pues la bioinformática pues es un campo muy dinámico y que tiene un crecimiento, está experimentando un crecimiento significativo, que va a seguir adelante y que además os permite la posibilidad de trabajar con gente muy diferente, de diferentes backgrounds y diferentes disciplinas. Y nada más por mi parte. Os dejo aquí mi dirección de correo por si tenéis alguna duda o en algún momento os puedo ayudar en alguna cosa. Si tenéis preguntas, pues estaré encantada de responderlas. Muchísimas gracias, María Eugenia. Disculpa antes que no sé qué me ha pasado, me he quedado sin conexión de red y no te he podido hacer la presentación. De todas formas, creo que bueno, después has presentado tú un poco tu trayectoria profesional, que yo creo que era muy interesante que nuestros alumnos vieran todo el recorrido que tiene María Eugenia, ¿no? Y que estamos realmente
que tenemos el privilegio de contar con ella en nuestras clases y en nuestro máster, ¿no? Una persona que tiene una dilatadísima experiencia dentro del campo, ha tocado muchísimos temas, ha trabajado con muchísimos grupos y yo creo que es, bueno, pues que nos ha dado ella una visión muy, muy global de todo lo que es una trayectoria personal, ¿no? Y técnica. Y yo quisiera también destacar de María Eugenia no solamente sus cualidades, digamos, hard, ¿no? Sino sus cualidades soft, ¿eh? Sus soft skills, ¿no? Que yo creo que también es algo muy importante a destacar dentro de su personalidad, ¿eh? Tiene una forma de ser y una forma de trabajar que hace que sea realmente un placer hacer cualquier proyecto en colaboración con ella y con su empresa, ¿no? Y eso es extremadamente importante. Y yo quisiera hacerte alguna preguntilla, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que sería posible que la bioinformática pudiera entrar en el gran consumo? Es decir, ¿pudiéramos tener algún servicio de bioinformática vinculado, por ejemplo, a la farmacia comunitaria? Que no solamente los centros de investigación, los grandes hospitales, las empresas farmacéuticas, sino que nosotros pudiéramos acceder a nuestros datos, que nuestros datos fueran fácilmente accesibles a demanda a través de un servicio accesible a través, por ejemplo, de una farmacia? Pregunto. Sí, yo creo que en general se tiende cada vez más a esto. El paciente quiere tener acceso a sus datos y bueno, yo creo que en este sentido sí avanzamos cada vez más a esto. Cuando se empezaron a recoger esto que llamamos el Real World Data Evidence, pues se empezaron por las consultas de atención primaria, ¿no? A nivel de Andalucía, por ejemplo, tenemos el Diraya, que es una herramienta que ha permitido pues tener de una manera pues, muchísimo más accesible todo lo que son los datos de salud y sucesivamente pues han ido integrando, bueno, pues otras patas, ¿no? Por ejemplo, esto sí que estamos avanzados en otros países, ¿no? A lo mejor como UK, que también la de hecho de la farmacia está unida a tu historia clínica. Empresas como IQVIA, precisamente lo que te facilitan es el acceso a esta visión global desde el médico GP, el médico general, el hospital, lo que has consumido en la farmacia, todo. En general todo está monitorizado, en principio para uso de investigación, pero a medida que se forman estas plataformas, la idea es hacerlas accesibles también para que el público general pues pueda acceder a este tipo de recursos. En el tema de salud siempre está el tema de la privacidad y el tema de la protección de datos, que es lo que hace un poco más sensible que que otro tipo de investigación, ¿no? Pero sí, evidentemente yo creo que cada día es más accesible y debe serlo en el futuro, sí. Yo creo que sería una línea de negocio muy interesante, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de la biología molecular o de la genética, etcétera, es que no ha llegado al gran consumo. Yo creo que uno de los retos de la biotecnología es llegar al gran consumo, y que podamos tener servicios o productos que se puedan comprar o en la farmacia o en el supermercado. Y que eso daría un salto cuantitativo y cualitativo muy grande al campo. Bueno, pero esto es así pensar de cualquier manera, ¿no? En modo... Los paneles de marcadores, este tipo de cosas, de paneles predictivos, que algunos han hecho, no sé si en farmacias, pero bueno, poder prácticamente comprarlo online y obtener
tu perfil de riesgo, digamos, ¿no? Ujú. Ese es un campo que todavía quizás por un poco de falta de confianza en el sector todavía no está excesivamente avanzado, pero estoy convencida que a medida que avance nuestro conocimiento de las enfermedades, sobre todo multifactoriales, este tipo de productos pues tendrán una alta demanda. Y otra cosa, ¿tú cómo ves? Vamos a ver, uno de los grandes problemas que tenemos en genética son los SNP de significado desconocido. Es decir, hay muchos SNP que no sabemos qué efecto funcional pueden tener. ¿Eh? Ujú. ¿Tú crees que el salto en la inteligencia artificial o en AlphaFold, por ejemplo, pudiera estar en precisamente predecir esos SNPs qué efecto funcional pueden tener o qué consecuencias pueden dar lugar y aumentar nuestra capacidad predictiva o nuestra capacidad de integrar todos esos datos? Sí, sin duda es una línea que tiene mucha importancia. Vamos, las grandes compañías, los que desarrollan eh, productos farmacéuticos, productos químicos, han utilizado siempre mucho la biología computacional para tratar de definir estructuras, para tratar de identificar cómo se unen una enzima y un sustrato. Y bueno, AlphaFold ha hecho un trabajo impresionante en este cambio, en este campo, ¿no? Prediciendo pues la estructura de miles de proteínas y realmente tenemos una oportunidad única de ver cómo estos cambios en los SNP pueden traducirse en cambios conformacionales o incluso en cambios de regulación que hagan que la función de la proteína cambie completamente. También veo que hay mucho interés en hacer un poco de eso, utilizando inteligencia artificial, un poco hacer data mining, coger estructuras de compuestos, estructuras de receptores, digamos, y buscar potenciales pares diana target, o sea, diana, bueno, enzima y sustrato, o, en fin, o moléculas de señalización que van en la misma vía. Y en ese sentido también se están haciendo iniciativas bastante interesantes, como nueva estrategia para identificar moléculas con interés para el desarrollo farmacológico. Claro, sí, 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 muy bien. Bueno, yo no quiero alargar esto mucho más, pues ya son las 7:30. Solamente quisiera hacerte una última pregunta. ¿Eh? La última pregunta es, tú tienes un perfil muy técnico con tu carrera de farmacia, tu doctorado, eh, el- la formación especializada en bioinformática, etcétera, etcétera. ¿Te aportó algo el MBA que hiciste? Sí, siempre, como ya, siempre te aporta una visión global de lo que necesita, cuáles son los requerimientos de una empresa, entender un presupuesto, ya no solo para manejar KL, sino, por ejemplo, me ha sido mucho de utilidad para entender, bueno, pues para el trabajo para la Comisión Europea, en el que hay que revisar pues, planes de desarrollo y demás. Pues sí, sin duda te ofrece una visión muy general, aunque tú al final no seas el que te pone a hacer los numeritos y demás, pero sí que te ofrece una visión de, bueno, de que es un plan de negocio, de que son unas cuentas anuales, cuáles son los impuestos, en fin. Sí, yo creo bueno, que es interesante tener una visión en ese sentido. Ah, estupendo. Yo es que además les he hablado a nuestros alumnos sobre lo que es un MBA, la importancia que tiene y que independientemente de la formación técnica y específica, científica, una formación en dirección y gestión de empresas, creo Mm, que también te da una visión global de conjunto que es muy, muy interesante. sí. Y coincido contigo en la importancia que tiene. Pues nada más, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en nuestro máster. Creo que ha sido una visión global, integradora del sector bioinformático, el sector y cuáles son las tendencias de futuro. La verdad que me ha impresionado las cifras que estás dando, las cifras que estás dando de crecimiento anual
del volumen de negocio en el sector de bioinformática y yo creo que son altamente relevantes. Y creo que nos ha dado pues una visión de conjunto del sector muy importante y creo que podrá ayudar a nuestros alumnos a bueno, pues a tomar sus decisiones de futuro. Y a contar eso, pues ver cómo se analiza precisamente un sector, cómo se ve cuáles son los actores, cómo se estudia pues, cuál es la tasa de crecimiento y cómo es importante a la hora de apostar por una u otra vía de negocio, ¿no? Tener en cuenta todos esos datos, ¿no? Creo que es muy importante. Pues nada, María Eugenia, muchísimas gracias y disculpa que no haya podido presentarte al principio, que no sé por qué he tenido un problema técnico y me ha sido imposible, no sé qué ha pasado, pero bueno, creo que después se ha solucionado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar.